Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Cómo están, amigos, amigas de Santa Mónica Radio? Continuamos aquí y vamos ahora sí a nuestro programa Vidas de Fuego. Esa bonita historia, esa obra maravillosa de tantos santos y santas. El padre José Esteban Martínez con nosotros, Agustino Recoleto, desde la parroquia Santa Mónica. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Jaime, buenos días. También a todos que escuchan Santa Mónica Radio, TV Más Digital. ¿Qué te parece? Tenemos una titular, Santa Mónica. ¿Qué podemos decir de ella? Permítame, padre, primero, Santa Mónica en la mente, en los corazones de tantas personas, y que a veces, pues, ¿quién es Santa Mónica? Eso. ¿Qué ha hecho Santa Mónica? Pero hoy vamos a hablar de esta santa, Maravillosa. Mónica. Maravillosa. Padre. Ejemplo de madre, ejemplo de esposa, ejemplo de buena cristiana. Y bueno, ya que estamos en Santa Mónica, maestra, a ver, ¿qué nos puede enseñar esta buena mujer, no? Bien, sus primeros años. Eso, comencemos por su familia. Muy bien. Ante todo, es de notar que todo cuanto sabemos de Santa Mónica nos lo ha transmitido San Agustín en las confesiones, en los diálogos y en algunos otros lugares de sus escritos. Entonces tenemos un testigo maravilloso, es su propio hijo, San Agustín, el que nos habla de su madre, ¿no? En este caso, Santa Mónica, ¿no? Y hablamos desde la familia. Mónica Eso. nace en Tagaste, en la actual Argelia, el año 331. Ya que murió el 387 a la edad de 56 años. Eso. Las noticias que tenemos de su familia son muy escasas. Solo sabemos que tuvo otras hermanas. Del resto no conocemos ni el número de los miembros que la componían ni el nombre de ninguno de ellos. Lo que sí sabemos es que su familia era de clase media. No la llamaríamos muy rica, pero tenía criados, algunas posesiones. En aquella época el tener servidumbre no era privilegio solamente de clase alta. Uh-huh. Lo encontramos también en gente más acomodada, más sencilla. Pero podemos decir que, ante todo, vivió en un ambiente religioso familiar en el que nace, se cría Mónica, de recias convicciones cristianas. ¿Qué te parece? Sí, el ambiente religioso familiar en el que nace y se cría Mónica era, pues, de recias convicciones cristianas. Agustín nos lo presenta con estas escuetas palabras. Nació en una casa creyente, miembro sano de tu iglesia. En su boca estas palabras tienen un significado especial. Con ellas indica que la familia de su madre hacía tiempo que dejó el paganismo creyente y que se había mantenido alejada del cisma donatista, miembro sano, aunque más tarde descubrirá que la ciudad de Tagaste habría pertenecido al partido de Donato en los primeros momentos del cisma. Es interesante ver este tema de donatismo. El partido de Donato o donatismo apareció en África hacia el 305 como una reacción ante las defecciones habidas durante la última gran persecución del emperador romano, el 303 al 305, a todos los católicos, ¿no? Pretendía esta iglesia donatista solo tuviera a los santos, o sea, que los pecadores no tuvieran cabido en ella. Era como el fariseo de la parábola, que comienza presentando a un Dios juez, continúa por poner en duda su misericordia y en el fondo termina por negar el poder mismo de Dios de perdonar. Bueno, pues las consecuencias fueron desastrosas ante este grupo que quería ser los puros miembros sanos, pero sobre todo que rechazaban a los demás.
Por ejemplo, la vida cristiana en África se dividió e incluso estos promovieron persecuciones sangrientas contra los católicos. Al final del 411 se consiguió la paz, la reunificación de la Iglesia, tarea que San Agustín sería uno de los promotores, ¿no? Para que ya no haya esa división de este grupito, ¿no? Que rechazaba a los demás. Entonces, podemos decir que Mónica vivió en un hogar católico y que no se había dejado llevar ni por grupos separados, etcétera, sino siempre fiel. Entonces, una mujer bien educada desde pequeñita, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más de su educación de niña. A ver, adelante. Durante su infancia y adolescencia, Mónica fue confiada a una anciana criada, que de joven había sido aya de su padre. Ahora se le encomendaba la educación de las pequeñas de la casa. Aquella mujer supo guiar sus primeros años con severidad, pero con tacto. Agustín nos la presenta diciendo que era enérgica al castigar cuando era necesario y muy prudente en la formación. Como botón de muestra, narra a continuación uno de los ejercicios que la anciana sirvienta exigía a Mónica y a sus hermanas. Fuera de las comidas no les permitían beber nada. Ahora decía, contestáis, con beber agua, porque no tenéis vino al alcance de la mano, pero no una vez que os caséis y seáis amas de llaves de bodegas y despensas, la haréis ascos al agua, pero prevalecerá la costumbre de beber. Es curioso como Mónica, pues antes de casarse tuvo una experiencia parecida a esto que le enseñaba su educadora, ¿no? Su criada. Dice, al poco tiempo sus padres le encomendaron la tarea de preparar todos los días el vino para la comida. Al ir a la bodega para sacarlo de la cuba, empezó Mónica a beber primero por curiosidad, mojando apenas los labios, para terminar tomándose muy a gusto un vaso casi entero. Quien le hizo abrir los ojos en aquel vicio en ciernes fue otra criada, la que diariamente la acompañaba y encubría con malicia su acción. Un día riñeron, la sirvienta se desquitó llamándola borrachina, y dice San Agustín que fue para Mónica una bofetada. Comprendió el peligro de esa costumbre y al instante la deploró, la erradicó de su conducta. O sea, podemos decir que ya Mónica no volvió a probar el vino. ¿Qué te parece? Era de decisión, ¿no? No quería caer en vicios, principalmente. Sí, ¿no? Importante, para ejemplo, y que va en vigencia también, que a veces se solicita, ¿no? Padre, vamos a la pausa y hablaremos ya de Mónica, una esposa cristiana. A eso. Volvemos aquí en Vidas de Fuego. Bien, amigos de Santa Mónica Radio, continuamos en Vidas de Fuego hablando de Santa Mónica. Santa Mónica, Mónica, bueno, ¿no, Jaime? Padre? Precisamente estamos en Radio Santa Mónica, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que está bien puesto el nombre, ¿no? Porque Mónica, creo que vamos a recoger de ella muchas enseñanzas, ¿no? Que quizás es la idea de la radio, de recoger, de llevar por los medios las enseñanzas, ¿no? Bueno, pues tenemos que era de formación intelectual, pues no pasó de grado primario, porque en Roma sí quizás estudiaban un poquito, pero el resto del Imperio Romano no estudiaban las mujeres, ¿no? Y a pesar de ella, de su sencillez en la educación, pensemos en tantas mamás que apenas han tenido oportunidad, ¿no?, de estudiar, solamente han estudiado a veces primaria. Hoy qué bueno que pueden estudiar todo el mundo, ¿no? Es algo importante. Bien, pues a pesar de que ella no estudió mucho, ella es una buena maestra. Luego hablaremos de ello. Y, por ejemplo, es maestra en el tema de esposa. Estaban, vamos a decir, destinadas las jóvenes a casarse, a su vida matrimonial, a sus hijos. Para eso más o menos era la misión en aquel tiempo. Vamos a ver cómo lo desarrolló Santa Mónica. Adelante, Jaime. Mónica, una esposa cristiana. Sí, una esposa cristiana. Mónica se casó con un pagano de Tagaste, Patricio.
Desconocemos la edad exacta que tenía en ese momento, pero sería una muchacha joven de unos 20 años. Tampoco nos han llegado noticias de su noviazgo, aunque en esto tendría bastante que ver la parte de familias, o sea, el cabeza de familia, como era acostumbrado en aquel tiempo. Este trataba con el novio o con la familia del novio las condiciones para la boda. O sea, el papá es quien arreglaba la boda, ¿no? Aunque todavía en algunas zonas todavía deciden los papás, ¿no? Pero ahí, mirando la responsabilidad, será. Cada uno elige, ¿no? A quien quiera. Muy bien. Y luego también existía el tema de las uniones mixtas entre pagano y cristiano. Aquí tenemos el caso de que su esposo, Patricio, es pagano, es romano, no conoce, vamos a decir, la vida cristiana, podemos decir, no es cristiano. Entonces, en aquel tiempo, esta experiencia, por un lado, tenían cierto temor, ¿no? Por si el pagano le ganaba los criterios y la forma de vivir a la mujer, pero a veces también ha habido casos donde ha sido al revés, ¿no? Donde la mujer ha ganado, por ser buena cristiana, convencida completamente, ha ganado el corazón de su esposo, ¿no? Para la vida cristiana. Entonces, Mónica, casada, se dedicó a dirigir su casa. Ella, como toda mujer romana, tenía la misión de cuidar todo lo que había en la casa, ¿no? Hacer las compras necesarias, preocuparse de la buena marcha de las actividades, vigilar a los criados, sobre todo hilar con uso y rueca sus instrumentos de trabajo más representativos, en fin, tenía la responsabilidad de la vida interna del hogar. Bueno, pero vamos a ver cómo lo vivió Santa Mónica desde el primer momento. A ver, su casa, lugar de paz. ¿Y cuántos quisiéramos, no? Una casa, lugar de paz. Qué maravilla, ¿no? La nueva casa de Mónica era bastante distinta de la paterna. Aquí no encontró la atmósfera cristiana respirada hasta entonces, y además se topó con una suegra un tanto suspicaz y unas criadas chismosas. San Agustín dice que al principio su suegra se irritaba contra ella por los chismes de las malas criadas, pero Mónica no se arredró, sabía que era su casa y su vida, así que con toda paciencia puso en juego el arma más eficaz, la caridad, respondiendo al mal con el bien. La suegra pronto se convenció de que eran infundadas esas habladurías de las criadas, y porque vio que Mónica era un ejemplo de buena persona y ella siempre hacía el bien. Y entonces reaccionó, le pidió a su hijo que le diera un escarmiento a las chismosas, ¿no? Y Patricio así lo hizo, ¿no? Al final vivieron en armonía la suegra, la nuera y las criadas, por el buen comportamiento de Santa Mónica, ¿no? Qué bueno. Esta grandeza de alma que muestra aquí Mónica es el fundamento para construir la casa de paz que fue su hogar. Su hijo Agustín habla con admiración en las confesiones de esta virtud de su madre, sobre todo porque era bastante rara entre los africanos y llegará incluso a desatar una verdadera campaña pastoral contra el espíritu de rencor y venganza que con tanta facilidad afloraba en la vida de sus fieles. Entonces, ¿cómo superar el rencor? ¿Cómo superar la violencia en el hogar, las venganzas entre vecinos, etcétera, para vivir bonito en la familia, ¿no? Creo que Santa Mónica nos puede ayudar mucho en esto, ¿no? ¿Y por qué la casa de Mónica era el lugar de paz? Dice, con las amigas mantuvo siempre un clima de confianza sincera. Para ellas fue el paño de lágrimas. Venían las amigas, las vecinas, pues a contarle todos los problemas que tenían en el hogar, se desahogaban con Mónica, y ahí tenemos la mano amiga de Mónica, en la encontraban apoyo, el consejo y sobre todo el ejemplo, ¿no? En este sentido, vamos a contar esta historia, ¿no? Del comadreo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Tenían el vicio del comadreo, y Mónica era sumamente delicada.
En tales comentarios nunca, cuando veía que una venía con chismes, no los aireaba, no los volvía a decir a otros. Lo que escuchaba en su conversación, ella, vamos a decir, trataba de reconciliar y solamente cogería la parte que podía ayudar a la otra a unirse, a vivir en paz, y no lo que aumentara el fuego de la discordia. El mismo San Agustín dice: mi madre no contaba de la otra nada que no sirviera para reconciliar a ambas. Qué bonito, ¿no? Este detalle que podemos también ya tomar como ejemplo de Mónica, ¿no? Ser instrumentos de paz, no de aumentar los chismes, etcétera, sino de buscar lo que puede unir a las personas unas con otras. ¿Qué te parece? Y ahora nos corresponde que este hermoso don, regalo de lo alto, Mónica lo fue adquiriendo pues con la escucha atenta del maestro interior. Se lo habías enseñado tú, íntimo maestro suyo, en la escuela de su corazón, porque Dios, cuando es acogido en esa intimidad del alma, comunica la ciencia de la vida y regala dos dones más preciosos. Qué bonito, ¿no? Es en la oración donde Mónica aprendió a reconciliar, a buscar la paz, a promover la paz. Que también sea otro ejemplo, ¿no? La oración, ese encuentro con el Señor, primero que nos ayude a nuestra paz interior y luego nosotros a regalar esa paz a los demás, ¿no? Ahora, Padre José, la relación con su esposo, ¿cómo fue? Vamos a ver, interesante este puntito, adelante. La relación con Patricio fue difícil, pero ejemplar. Mónica vivió en una sociedad típicamente machista. En el mundo romano las mujeres habían alcanzado el reconocimiento de un cierto respeto y dignidad, pero no eran nada infrecuentes los abusos y malos tratos por parte de los maridos. A ella le tocó en su suerte un hombre violento. Patricio tenía un carácter muy voluble, era sumamente cariñoso, pero igualmente colérico, dice su hijo. Por esto tuvo que ejercitar con él una paciencia y una prudencia heroicas. Había aprendido a no oponerse a su marido en los momentos de ira con los hechos, y ni siquiera con la menor palabra. Aprovechaba el momento oportuno cuando lo veía ya tranquilo y sosegado y le explicaba lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo. Eso, ¿qué te parece? O sea, no sé si hemos dicho alguna vez, ahora se acerca a San Juan, saber torear, ¿no? En casa. Quiere decir que cuando uno viene muy furioso, entonces, yo no me voy a poner de frente y a pelear porque te lleva el toro, ¿no? Sino más bien escucharlo, que pase, escuchar, atender, sin aumentar el tema, sino con paz, hasta que el otro vaya calmándose. Y Mónica, el detalle es, cuando veía que ya su esposo se había calmado, ahí dialogaban, ¿no? En la paz del corazón, del uno al otro, para ver cómo podían mejorar. Eso es muy bonito, ¿no? Claro, y entonces ella, con la suavidad de la broma, les advertía seriamente sobre los malos resultados de la soberbia. Había que restringir para implantar la paz en casa, ayudar a los maridos a reconocer la verdad de las cosas y así vivir un cariño cada vez más profundo. Muchas de ellas la tomaron como una maestra y consejera. Los resultados no tardaron en experimentarlos. El secreto de Mónica estaba en haber hecho del servicio el lema de su vida y la ocupación de cada momento. Muy importante, ¿no? Qué bonito. Entonces, no solamente los momentos de paz, sino también tratar de hacer crecer al otro en la virtud, en el bien, ¿no? El objetivo de Mónica era mucho más ambicioso. Ella lo que quería era la conversión de Patricio. Y para ello, su ejemplo, su vida personal, le ayudaría a su esposo. Sus virtudes de Mónica jugaron en ello un papel fundamental. La hacían agradable a los ojos de su marido, el cual poco a poco la fue valorando. Se esforzó en ganarle para ti, Señor, dice San Agustín, hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres.
Con ellas la iba embelleciendo y haciéndola respetuosamente amable y admirable a los ojos del marido. O sea, yendo con ella con el ejemplo, logró esta gran virtud, ¿no? Sí, y padre, antes de irnos, creo, sería bueno decir, aquí demuestra Mónica un fino sentido teológico, ¿no? Sí. En un ambiente en que el adulterio era casi una forma social. Sería perder el tiempo exigir la castidad conyugal si ésta no estaba sostenida y alimentada por una fe auténtica. Seguramente pensará en esto San Agustín cuando más tarde desenvaine contra los adúlteros todas sus armas retóricas y teológicas, reclamando en este campo de la fidelidad mayores obligaciones al hombre que a la mujer. Esta intuición de Mónica sobre la dinámica de la vida cristiana se manifestará pues en más de una ocasión en la riqueza y solidez de su fe, lo que le permite soportar estas humillaciones por el bien del marido. Eso, ella tenía una esperanza. El día que su esposo se convirtiera, ya iba a vivir una vida ya cristiana, buena, fiel a su esposa, a hacer el bien ya. Y entonces eso le llevó a saber ir llevando, tolerando estas circunstancias difíciles, con la esperanza de que un día lograría, ¿no? Como dice su hijo, Mónica había sido mujer de un solo hombre, había rendido a sus padres los debidos respetos, había gobernado su casa piadosamente y contaba con el testimonio de las buenas obras. Mire, qué bueno, importante. También en este tema de Mónica que estamos hablando sobre su relación con su esposo, ¿no? La relación, sí, una esposa cristiana. Eso. Vamos a la pausa, padre, y regresamos para seguir hablando de Santa Mónica. Seguimos con Vidas de Fuego y el padre José Estevas nos va interpretando, explicando con mayor profundidad, hoy refiriéndonos a Santa Mónica, madre de San Agustín. Ahora lo vamos a ver, Mónica, en el trato con sus hijos, especialmente con San Agustín, porque como hemos dicho, fue el mismo San Agustín que nos habló de toda la ayuda que le dio, ¿no? Adelante, Mónica, catequista de San Agustín. Nada más nacer Agustín, su madre tomó sobre sí la tarea de darle una educación lo más esmerada posible. Esto la convirtió en la gran catequista de su infancia y le exigió numerosos sacrificios y renuncias por la formación intelectual de su hijo. Lo primero que hizo con él fue llevarlo a la iglesia e inscribirlo en el catecumenado, y luego lo instruyó haciéndole mamar junto con la leche el nombre de Jesucristo. Señor, este nombre de mi Salvador, de tu Hijo, lo había mamado piadosamente en mi tiempo, corazón, con la leche de mi madre. Lo había mamado por tu misericordia y lo tenía profundamente grabado. Esta catequesis fue rica y eficaz. Su padre, pagano entonces, no pudo separarlo de la fe que Mónica le transmitía. Después, en el tiempo que vivió alejado de la iglesia, Agustín buscará por todas partes ese nombre aprendido de pequeño, de tal forma que confesara: cuánto estaba escrito sin este nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me atraía el todo. A nosotros nos puede parecer. Tenemos, qué bonito, ¿no? Desde pequeñito el nombre de Jesús, desde que lo amamantaba, le iba ya nombrando a Jesús para que fuera lo mejor. Y fíjate cómo Agustín lo buscará de una u otra forma, ¿no? A veces perdiéndose por el mundo, pero buscará siempre ese Jesús que su mamá le había enseñado desde pequeñito. Bueno, no lo bautizó temprano, hemos dicho que lo inscribió en los catecúmenos, que es preparación para el bautismo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había la confesión privada, no había de los pecados, entonces trataban de retardar el bautismo porque solamente una vez más se podía confesar en su vida, y por ese motivo pues se retardó un poquito. Hubo un momento donde sí, parece que el niñito se puso muy enfermo y ya pensaban bautizarlo, pero se recuperó y no hizo falta todavía, ¿no?
Lo que sí, como Mónica también le educó en su ser de virilidad de su hijo, ¿no? Agustín. Dice que cuando el esposo Patricio se sintió orgulloso de ver la virilidad de su hijo, que contaba 15 años en la pubertad, Mónica, muy preocupada por su hijo Agustín, le aconsejó en privado, primero, que no fornicase, ¿no? Que no estuviera por ahí con una mujer, con otra, y menos con una mujer casada, ¿no? Cómo le fue educando para que llevara con madurez su ser de varón, de hombre, en su relación con las mujeres, ¿no? También podemos decir que en este sentido Agustín podía en todo momento pues ver el ejemplo de su madre, la virtud que tenía, ¿no? Bueno, de todas formas, Mónica y Patricio se esforzaron para que sus hijos tuvieran estudios, porque pensaba Mónica también que los estudios le podían ayudar más al conocimiento de Dios, ¿no? Esto fue una idea que tenía, ¿no? A veces la idea de las mamás están muy buenas y a veces no van. Los hijos no responden perfectamente por eso, ¿no? Pero como Agustín fue realmente conducido por la educación buena, que todo lo que pudo su madre, ¿no? De Mónica. Uh-huh. Y ahora corresponde hablar el calvario de una madre cristiana. Eso, lo pasó con mucha dificultad también. Vamos a ver cómo vivió Mónica la educación de su hijo Agustín, ¿no? Un calvario. El verdadero calvario de Mónica comenzó, sin embargo, al terminar Agustín sus estudios y volver de Cartago a su pueblo, Tagaste. Se encontró que su hijo, al que había inculcado con tanto amor el nombre de Jesucristo, volvía maniqueo. Se había hecho miembro de una secta que combatía el cristianismo. Por este motivo lo lloró más que si lo hubiese recibido muerto. Mi madre fiel, sierva tuya, me lloraba ante ti mucho más de lo que las demás madres lloran la muerte corporal de sus hijos, porque con la fe y el espíritu que había recibido de ti veía mi muerte. Se negó en redondo a admitirlo en casa. O sea, viene San Agustín de Cartago ya profesional, pero viene convertido a una secta que no era católica, eran los maniqueos, que ofrecían la verdad y tal y cual, ¿no? Viene incluso queriendo convencer a todos, y a ella, Mónica, para que se haga maniquea, peor aún, ¿no? Y luego además viene con una concubina, ha tenido un hijito con ella, y viene con la concubina, y viene con un hijito. Bueno, pues todo esto le cerró la puerta, ¿no? Porque no era la educación que ella le quería para su hijo, ¿no? Pero hay un hecho curioso, cómo ella lloró este momento y cómo Dios, dice San Agustín, escuchó la oración de Mónica en esa situación de su hijo, ¿no? Dice San Agustín, tú la escuchaste, porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño que la consolaste hasta el punto de readmitirme a vivir y compartir su mesa y hogar, cosa que en principio me había negado? Horrorizaba ante él las blasfemias de mi error, ¿no? Y cómo tuvo un sueño. A ver, ¿cómo es el sueño de Mónica para admitir a su casita, en este caso, a San Agustín, su hijo? A ver. El sueño en cuestión fue el siguiente. Se vio desconsolada por la situación de su hijo sobre una regla de madera, símbolo de la fe cristiana. La acompañaba un joven resplandeciente. Al saber el porqué de su dolor, le hizo ver cómo donde estaba ella se encontraba también Agustín. Lo vio compartiendo la misma fe que ella tenía, y esto lo tomó como una premonición de lo alto que le serenó el espíritu. Cuando le encontró el sueño a su hijo, un poco en son de chanza, intentó enredarla, interpretándolo a su favor, pero ella, con el ingenio que la caracterizaba, le respondió refiriéndose a las palabras del joven. No me dijo, donde él está, allí estás tú, sino donde tú estás,
allí está él. Es que tuvo el sueño de que ese joven, que era su hijo, vendría a su regla, vendría a su fe. Y Agustín dice, no mamá, lo que has visto es que vas a venir tú a mi regla, a los maniqueos. Dice, no, eras tú el que venías a mí, ¿no? Y estaba bien claro, ¿no? Bueno, pues como Mónica no parará hasta ver cómo puede ayudar a su hijo con lágrimas y oración. Y por eso le presentó este caso a un obispo. Este obispo o clérigo pues dice que había sido también el maniqueo y que le había dejado esa secta, que no se preocupara, y seguía insistiendo. Y al final le dijo el clérigo a Mónica, ¿no? Anda, vete, que vivas muchos años. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas, ¿no? Y ella también acogió esto como una exclamación de un anuncio divino de que su hijo se iba a convertir. Muy bien, seguimos aquí conociendo la vida de Santa Mónica. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en nuestro programa Vidas de Fuego. Bien, Padre José. Sí, hemos dejado a Santa Mónica llorando. Este hijo de tantas lágrimas y oraciones no puede perderse. Y como Mónica ya quiso estar siempre al lado de su hijito, ¿no? Su hijo que pasó... Bueno, hijito, ya era profesional y era profesor. Había estado de profesor en Tagaste, de ahí pasó a Cartago y ella lo siguió, ¿no? Y cuando él quiso pasar a Roma, pues Mónica también estaba dispuesta a ir con él. Pero resulta que Agustín pues veía que era muy difícil la travesía a Roma y no quería llevar a su mamá a exponerle, ¿no? Y entonces le dijo, mira mamá, ya vamos a prepararnos para el barco, yo voy a despedirme de un amigo y tú vete a rezar en esa capillita que está cerca del puerto mientras arranca el barco, ¿no? O tal, o donde. Y entonces lo que Agustín embarcó y salió, ¿no? Zarpó. Y Mónica se quedó toda la noche ahí, vamos a decir, en oración. Y a la mañana siguiente, ya cuando ve que su hijito la había abandonado, bueno, dice que le llamó de todo a su hijo, le dijo mentiroso, mal hijo, pero siguió rezando por él, ¿no? Y procuró preparar su viaje para ir hasta Roma. ¿Y qué ocurrió? Pues en ese viaje pues lo pasaron muy mal en el barco que iba Mónica. Tenía 55 años, en aquel tiempo ella era una edad madurita, y lo que hizo ella era más bien consolar a los marineros, diciéndoles que no se preocupen, que van a llegar a tierra, porque ella va a conocer perfectamente el día que su hijo se va a convertir, ¿no? Así que ahí no va a morir nadie. Así que les consoló también esa situación. Bueno, llegó a Roma, ya su hijo había pasado a Milán y fue hasta Milán, ¿no? Donde ahí encontró a su hijo y ahí se realizará el parto de la conversión. A ver, ¿cómo fue? Encontró a Agustín en Milán. Ya había abandonado la secta maniquea. Con todo, ella no echó las campanas al vuelo, porque esperaba la plenitud de su conversión. Lo que sí hizo fue intensificar una vez más la oración por su hijo y desde luego poner manos a la obra. Pensó que Agustín sentaría cabeza si se casaba, porque es de saber que desde sus tiempos de estudiante en Cartago, él vivía con una mujer, con la que tenía un niño. Esta unión no podía formalizarse en matrimonio, por ser ella de condición social más baja, así eran las normas y la mentalidad del tiempo. Por este motivo, Mónica se afanó en buscarle un buen partido y le instó a despedir a la compañera. Él así lo hizo, y los dos se separaron con profundo dolor. La novia elegida contaba solo 10 años y por ello debían esperar 2 más para que la ley permitiera la boda. O sea que era una situación un poco compleja, ¿no? Agustín tiene que esperar a que esta niñita se haga todavía puber para poder casarse. En fin, pero aquí hubo algo curioso, ¿no? Que será el momento donde Agustín llega a un momento de crisis definitiva,
quiere dedicarse totalmente a Dios, y entonces en este momento ya ni siquiera pensó ya en el matrimonio. Y esto se lo comunicó a Mónica, que se iba a bautizar su hijo, que se iba a bautizar Agustín, que se iba a dedicar todo a Dios, y que ya Mónica se quedó feliz. Dice, saltaba de gozo, cantaba victoria, te bendecía, Señor, porque respecto a mí le habías concedido mucho más de lo que no dejaba de pedirte, con gemidos lastimeros y llorosos. Entonces ya me tenía en aquella regla de fe sobre la que hacía tanto tiempo me había mostrado a ella. Entonces estaba ya visto, feliz de que su hijito ya se entregaba totalmente al Señor. Bueno, y aquí vemos a Mónica como maestra cristiana, porque cuando fue Agustín a prepararse en Casiciaco, pues ahí hablaban de temas del bautismo, temas de filosofía, y por ejemplo, Mónica también participaba de estos diálogos. Agustín dice en la obra sobre la vida feliz, comenzaba diciendo, la primera pregunta, decían los amigos de Agustín, si la ciencia es el alimento del alma. Y Mónica dijo, claro que sí, ¿qué otra cosa se va a alimentar el alma si no es del conocimiento y de la ciencia de las cosas, ¿no? Y todavía algo más, ¿no? Dice, bueno, ¿y dónde está la felicidad, podemos decir, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, si deseas bienes y los tienes, si eres feliz, pero si deseas males, aunque los alcances, serás un desgraciado. Bueno, entonces vio que Mónica realmente tenía un raciocinio y le llamó a su hijo realmente filósofa, ¿no? O sea, que sabía realmente cómo dedicarse al amor de Dios, ¿no? Y también otro detalle bonito, ¿no? ¿Dónde estará la felicidad, la eternidad? Y la felicidad, Mónica decía, oh Trinidad, protege a quienes te invocan, ¿no? En la felicidad está en Dios, ¿no? La vida feliz es la vida perfecta, y solamente en Dios lo podemos lograr. ¿Cómo? Con las alas de una fe firme, una gozosa esperanza y una ardiente caridad, ¿no? Interesante, ¿no? Y otros detalles bonitos, ¿no? De esta santa que nos dice que tenía un buen pensamiento, ¿no? Pero ¿cómo era su vida espiritual? A ver, adelante. El camino de la santidad. El camino de la santidad, ¿sí? La liturgia, la divina fuente de la misa, por la que Agustín se preguntaba, estaba en la participación diaria de la liturgia. En ella abrevaba su madre, allí escuchaba la Sagrada Escritura, a la que después respondía en su vida. A diario tomaba parte en la Eucaristía. Además, todos los días iba a la iglesia otras 2 veces para la oración de la mañana y de la tarde, sin faltar jamás, no para entretenerse en vanas conversaciones y chismorreos de viejas, sino para escuchar tus palabras y hacerte ella oír sus oraciones. No pedía oro, ni plata, ni otros bienes. Ella rezaba siempre por la conversión de su hijo. Su vida era una intercesión ininterrumpida. Así es como ascendió poco a poco hacia Dios Mónica, y una forma bonita, ¿no? Tendría sus imperfecciones, pero iba siempre mejorando, ¿no? Sobre todo en la oración. ¿Cómo veía Mónica la oración, ¿no? El diálogo con Dios llegó a serle connatural. Por eso no deben extrañarnos sus visiones, la de la regla, o la que le dio seguridad en la tormenta durante su viaje a Italia. Estos fenómenos ella nos vivía como lo más normal, pero con plena lucidez, sin dejarse llevar por sus sueños e ilusiones. Agustín lo comprobó cuando le preparaba el matrimonio, animaba por él. Mónica no dejaba de pedir a Dios una visión sobre el futuro de su hijo en ese estado. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta de lo alto. Sí que hizo castillos en el aire, fruto de sus cavilaciones, pero para ella la diferencia era clara.
Decía que la diferencia entre sus revelaciones y los sueños de su alma era capaz de distinguirla por una especie de saborcillo o deje que no podía explicar con palabras. Ahí tenemos a Mónica. Entonces era una escuela viva de oración, de espiritualidad, que le llevaba a mejorar, a convertirse, ¿no? Era también el don de la perseverancia, siempre perseverante en la oración, ¿no? Y eso pidiendo por su hijo, pidiendo por su esposo, pidiendo también por ella, ¿no? En fin, también participó del ayuno, privándose de cosas, ayudando a los demás, con la limosna. Y vamos a pasar ya a los últimos momentos, ¿no? Mónica estaba, vamos a decir ya, feliz, iban a regresar a su tierra, estaban a la espera del barco en Ostia, era cerca de Roma, y ahí tuvieron momentos muy importantes, ¿no? Primero la alegría del bautismo de su hijo, ¿no? Adelante. Mónica vivió llena de júbilo de vigilia pascual del año 387. Aquella noche recibieron el bautismo de su hijo y su nieto, junto con Alipio, el amigo de Agustín. Inmediatamente después todos se apresuraron a volver al África. Para ello se trasladaron a Ostia, el puerto de Roma, y allí quedaron a la espera del primer barco que zarpase. A Mónica le restan pocos días de vida, pero todos de un sabor celestial. Un día, en la posada, Agustín y ella se encontraban asomados a una ventana que daba al jardín. En este escenario bucólico, iniciaron una conversación de lo porvenir. El espíritu de ambos estaba hambriento de Dios, y como en un canto alternado, en escala ascendente, comenzaron a degustar todos los seres, admirándolo todo y sin sentir saciedad en nada, hasta llegar a tocar un poco la región de la sabiduría, que ni fue ni será, sino solo es lo que se conoce como el éxtasis de Ostia. Al llegar a estas alturas de iluminación divina, Mónica recibió la última premonición: hijo, por lo que a mí se refiere, nada me deleita ya en esta vida. No sé qué hago en ella, ni por qué estoy aquí, muerta a toda la esperanza de esta vida. Solo había una cosa por la que deseaba vivir un poco más, y era verte cristiano, católico, antes de morir. Con creces me ha concedido esto mi Dios, puesto que te veo siervo suyo, despreciada la felicidad terrena. ¿Qué hago pues aquí? Y vemos cómo la respuesta de esta oración, cayó enferma, y viéndose morir, le dijo solamente unos detalles, ¿no? Solo os pido que donde quiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. O sea, el día que el Señor me llame, de mi cuerpecito no se preocupen, solamente les pido que se acuerden de mí ante el altar del Señor, ¿no? Sí, así pues narramos todo esto. Para Dios no hay distancias, no hay miedo de que el día del fin del mundo no sepa dónde estoy para resucitarme. Eso es, el Señor nos recogerá. Así murió Mónica. Muy bien, Padre José, así esta bonita historia, la vida de Santa Mónica, la madre de San Agustín, y el nombre que lleva Radio Santa Mónica. Qué bien, Padre. Seguiremos hablando en Vidas de Fuego. Gracias, así terminamos nuestro programa de hoy. Buenos días. Buenos días. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.